Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué tal si buscamos en nuestras Biblias? Señor Jesús. En el libro de Mateo capítulo 16. Señor, en este contexto de Mateo 16, el Señor se revela a sus discípulos y le pregunta a sus discípulos qué decían ellos y los hombres que era el Hijo del Hombre, que era Jesús, pues, que percibían. Ya llevaban tiempo juntos, caminando, y el Señor quería mostrarse. Una de las grandes revelaciones que muestra la Biblia está en este capítulo. Dos grandes revelaciones. La primera revelación es la revelación de Cristo. La segunda revelación es la revelación de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 13, el Señor nos habla de lo siguiente. Mateo escribe diciendo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, amén, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, amén. ¿Qué tal si tomamos con oración este versículo? El 18 dice: yo también te digo, amén. Proclámele ese versículo al hermano: yo también te digo que tú eres Pedro. Amén, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro. Señor Jesús. El libro de Mateo, de esta nueva serie de alimento diario, entonces vendrá el fin, tiene como base desde el capítulo 16 hasta el capítulo 28 del libro de Mateo. El libro de Mateo tiene 28 capítulos. Entonces, esta sección del estudio que vamos a iniciar en estos 6 meses, tiene como base bíblica del estudio del libro de Mateo desde el capítulo 16 al capítulo 18. Hoy quiero dar solamente una breve introducción, un panorama de lo que realmente Dios quiere mostrarnos a través de esta nueva serie. Y tiene como base bíblica también el título de este estudio, Mateo 24. La serie anterior estábamos revisando, llevaba como título: y será predicado este evangelio del reino. Y ese título está basado en el versículo 14
del libro del versículo 14 del capítulo 24 en Mateo, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el título de esta nueva serie tiene como base la segunda parte de este versículo. No es simplemente extraer una frase, no estamos extrayendo una frase de un versículo para colocarlo como de un título, sino que entendemos a través de la palabra que el Señor nos está hablando, y también de la profecía de la Biblia, que nos hallamos en los tiempos del fin, que nos hallamos en los últimos tiempos. No sabemos con exactitud cuándo será la venida del Señor, pero sí el Señor dejó señales que demarcan su venida, y creemos que todas estas cosas que han venido aconteciendo a nivel en toda la tierra demuestran que la venida del Señor está más cerca de que cuando nosotros creímos. Es decir, cada día que avanzamos en la línea del tiempo, hermano, muestra que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y nosotros esperamos, como decíamos al principio de esta reunión, nosotros esperamos la venida del Señor, esperamos algo maravilloso, y va a ser algo glorioso para todos los creyentes. Es la venida del Señor, donde aquel, como dice primera de Pedro, en quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo os gozáis con gozo inefable y glorioso. Imagínense, hermanos, si nosotros disfrutamos la presencia del Señor, nos gozamos y nos deleitamos en Él cuando nosotros no le vemos. Imagínense cómo será de glorioso su manifestación. Será una gran fiesta, un gran regocijo. Tanto será eso que dice que las viejas no nos acordaremos de lo pasado. Toda lágrima se secará, será secada por ese gozo. Ese gozo será de tal manera que nos olvidaremos del sufrimiento, como la mujer que está encinta, que en el momento llora, ¿no? Sufre con el dolor del parto, pero después que ella da luz al niño, se olvida del dolor, y a eso como que se le olvidó todo aquello que pasó, y se centra en aquello que tiene presente, que es el niño. Una alegría, gozo de tener un niño en sus brazos. Así será la venida del Señor. Hoy estamos quizás con mucho dolor, estamos pasando con dolores de parto. Primero, dolores de parto por las presiones externas, situaciones externas que nos presionan, nos abruman en nuestra vida, pero también presiones internas, confusiones, ¿cierto? Pablo experimentó esto. En 2 Corintios, él dijo esta frase, todavía estaba disfrutándola, meditándola en ella. 2 de Corintios 7, Señor Jesús. Versículo 5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera y conflictos de dentro, temores. Y eso es como que es la experiencia que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Conflictos atribulados de afuera, situaciones que pasan, pero conflictos internos, conflictos. Señor Jesús, pero todo eso, hermano, todo eso va a pasar. Amén. Todo eso va a acabar. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor
se manifieste. Señor Jesús, cuando el Señor venga por nosotros. Por eso anhelamos con fuerza que el Señor venga pronto. Eso el libro, la Biblia termina diciendo, el esposo, el Espíritu dice, Apocalipsis 22, 17, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven, amén. ¿Cuántos dicen? Ven, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Señor Jesús, qué maravilloso, hermano, que hoy nosotros estamos en esta posición. Cada vez que partimos el pan, cada vez que nos reunimos con esa mirada en el Señor, en su venida. Un día estaremos en una fiesta, en una reunión, tendremos una reunión presencial con Él. Alabado sea el Señor. Por eso necesitamos perseverar a pesar de las situaciones. Necesitamos seguir avanzando. Amén. ¿Por qué? Usted dirá, necesitamos perseverar. Porque yo les mostraba que había dolores, estos dolores de parto. Por una parte son dolores externos, los dolores de parto externos de las situaciones que nos llevan a tener conflictos. Pero por otra parte también sufrimos otro tipo de dolor de parto que tiene que ver con que Cristo se ha formado en nosotros. Cristo se forma en nosotros. Entonces, en esta nueva serie, la serie pasada, el tomo anterior tenía como título la función de la iglesia. Y en este título de esta nueva serie, entonces vendrá el fin, la edificación de la iglesia. El libro de Mateo comienza con el ministerio terrenal del Señor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el Señor dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Por qué estamos revisando el libro de Mateo? Porque en el libro de Mateo se halla la primera vez la palabra iglesia. El libro que nosotros el capítulo que leímos, Mateo 16, por primera vez se halla esa palabra, iglesia. El Señor menciona la palabra iglesia. Pero Él dice que Él edificaría su iglesia. Es decir, que Él no tiene una iglesia que está edificada. Él tiene una iglesia que necesita ser edificada. Nosotros, cuando vemos el capítulo 4 de Mateo, vemos que el Señor, estudiamos los meses anteriores, vimos que el Señor fue tentado cuando el Señor fue bautizado, y luego en el capítulo 5 las bienaventuranzas. Pero algo yo le preguntaba al Señor, cuando usted ve, Él dice en el capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Hermano, dígale a esos hermanos, no piense que el Señor ha venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Señor Jesús. Entonces, esto es bastante importante porque lo primero que nosotros vemos acá es que el Señor le dijo, pareciera que había un pensamiento que estaba rondando en la mente de sus discípulos y de las personas. Era como que el Señor los iba a liberar de la ley. Y el Señor le dijo, no, yo no he venido para abrogarla, yo he venido para cumplirla. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente la ley demostró que el hombre no podía cumplirla.
Ninguno de nosotros, ningún hombre puede cumplir la ley. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, dice que no hay ni uno. ¿Sí? ¿Qué pues? Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor Jesús, hermano, no hay ni siquiera uno. Esto es bastante triste porque vemos claramente que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. El Señor en el Antiguo Testamento había dado la ley para el hombre, porque había dicho, le había dicho, el pueblo de Israel le había dicho a Moisés, todo lo que Jehová diga, eso haremos, todo. Cuando el Señor convocó en Éxodo capítulo 19, para hablar con el pueblo, lo convocó al monte. El pueblo dijo, no, Moisés, sube tú primero, tú al monte, nosotros nos quedamos aquí. Y todo lo que Jehová diga, eso haremos. Y no había terminado Moisés de bajar al monte cuando ya ellos habían quebrantado la ley, hermano. Señor Jesús. Entonces esto demuestra, hermano, que el hombre se cree capaz. El hombre se cree bueno. Nosotros quizás tengamos este mismo sentimiento. No escapamos de este sentimiento. Creemos que podemos hacer algo para Dios. Creemos que que porque cumplimos ciertas cosas, somos buenos. Porque de repente nos reunimos, porque leemos la Biblia, porque dejamos de hacer cosas que hacen otros, ya nos consideramos mejores que otros. Y entiendo por qué el Señor no solamente dijo, yo no vengo a eliminar la ley, sino a cumplirla, y no solamente a cumplirla, sino aún más elevarla. Porque aún cuando leemos Mateo capítulo 5, desde el 21 el Señor comienza a hablar y dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, ¿quién ha matado acá? ¿No? Usted puede decir, bueno, yo ya por lo mínimo tengo un punto, no he matado. Punto número 1, no he matado. Yo soy mejor que el que ha matado. Porque yo no he matado. Dice el hombre, porque ve que puede hacer cosas, pero el Señor dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, vea, cualquiera que le diga necio, es decir, que le ofenda con palabras. Primero, ¿quién no se ha enojado? ¿Y quién no ha ofendido a alguien con palabras? Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero yo he leído muchas veces estas porciones, ¿no? Y al principio de nuestra carrera cristiana, como creyente, uno busca, ¿no?, querer cumplir estas exigencias, porque uno cree que uno puede. No es que no debamos cumplir, no estoy diciendo, porque el Señor mismo lo dijo, yo he venido para que se cumpla, sino el sentimiento que yo puedo. Yo soy capaz de cumplir. Entonces, uno hace,
Pero cada vez que leo estas tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, yo cada vez que leo esto, es más, cada vez que leo el capítulo sobre más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, me expone. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A mí me pone estos capítulos. A mí me pone leer este capítulo, esta porción, el que no se enoje. Wow, si usted no siente eso, hermano, realmente podemos creernos que por algo que hacemos somos mejores. Necesitamos ver nuestra incapacidad frente a estos tres capítulos. Yo creo que el Señor eleva con el objetivo de decirle al hombre, ustedes han creído que han podido comprar, ahora mire, los voy a elevar un poco más. En Lucas capítulo 10, cuando el Señor, un fariseo, se le acercó hablando de la ley, dice un intérprete, Lucas capítulo 10, versículo 25, le dijo, que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Imagínense, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él se creía que era capaz de hacerlo, es decir, porque ese fue lo que me insertó Satanás en nosotros, que somos capaces. Cuando comió el hombre del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre se sintió capaz de hacer cosas, aún buenas y malas, sin Dios. Yo puedo hacer las cosas buenas, pero sin Dios, por mi fuerza, por mi capacidad. Se llama independencia. Entonces, aquí yo cuando leo esto, el Señor le mostró, como que percibió o demostró en sus palabras el intérprete de la ley que él se sentía capaz, independiente, de por sí mismo, sin necesidad de Dios, de cumplir la ley. Y él le dijo al Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero me maravilla ver, como les mencioné la semana pasada, que el Señor siempre llevó a los que se querían, a los intérpretes de la ley, a los fariseos y a los saduceos, a los religiosos, a los que se consideraban buenos y correctos, los llevaban a reflexionarse con respecto a su trato con su prójimo. Vea, el Señor le dijo, bien ha respondido. Sería bueno que usted me siga, mano, en la lectura. Y le dijo, bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Hermano, ¿no le ha pasado que cuando usted lee el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, usted busca querer justificarse a sí mismo? ¿Ah? ¿No le ha pasado? Cuando le dice, el que le dé una mejilla, ponga la otra. Y usted dice, no. ¿Ah? ¿No le ha pasado cuando diga, el que le quite la capa, no solamente désela, también dele la túnica? Usted dice, el que le pida prestado, dele. ¿Ah? ¿No le ha pasado cuando usted lee esa porción? Usted comienza a
a querer justificarse. No, pero o hay un dicho, dice, pero es que yo manso, pero no menso. Manso, el Señor dice, la Biblia dice que manso, pero no menso. Hasta dicen que Dios dijo eso. Imagínense, hermano. Yo, hermano, no quiera, yo también me ha pasado. ¿Qué buscaba el Señor? ¿O qué busca el Señor cuando nosotros escuchamos tales palabras? Que nos volvamos a Él. Digamos, Señor, yo no puedo cumplir. Ese simplemente, el Señor quiere tocar nuestro orgullo, quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia de creer que somos capaces, exponer nuestra condición interior. Por eso Mateo capítulo 5 versículo comienza diciendo, bienaventurado, amén, los pobres en el espíritu, amén. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vea, ¿por qué es importante ver esto? Porque el Espíritu Santo es importante que nosotros podamos percibir que somos incapaces de cumplir la obra de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Cuando revisaba esta palabra para compartirla con ustedes, el Señor me recordó cuando leía el Mateo capítulo 16, cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. El Señor me recordó la experiencia de David. David fue un hombre asesino. David fue un hombre adúltero. David fue un hombre que sus manos se llenaron de sangre. Mentiroso. Un hombre mentiroso porque mintió. Nos gusta la historia de David y Goliat. ¿Quién no le gusta la historia de David y Goliat? Cuando David, ¿verdad? Leonardo, cuando David, un hombre así, David, Leonardo se imagina al gigante, a David como él, ¿verdad? ¿Te imaginas a David como él? Como tú. David se ve, Leonardo se ve como David. Chiquito, con una onda. Y cuando escuchamos, ¿qué niño no se emociona cuando ve que David venció a un gigante, un hombre casi de 3 metros, hermanos, que no cabe ni siquiera por esa puerta? Hermano, eso fue algo impresionante. Pero qué triste ver en David cuando toma a la mujer de Urías, ¿verdad? Esa historia es oscura, fea. Cuando manda, oculta el embarazo de Betsabé. Cuando miente y manda a matar a su esposo, el esposo de Betsabé. Ese David no es el mismo David que mató, es el mismo. El David que venció al Goliat es el mismo David que mató al esposo de Betsabé. Es el mismo. Mató a un gigante y mató al otro. No es el mismo creyente. No es el mismo Alexander. Voy a ponerme, ¿no? Yo. El que predica aquí que el que pelea con la esposa en casa. Es el mismo. El mismo no es el mismo. No es la misma María que lee la Biblia y canta. No es la misma. La que se molesta con su esposa en casa. Es la misma. O con Leonardo. No es el mismo Leonardo.
que lee la Biblia y se conoce todas las historias y hace la exposición hermosísima, excelente, sobre la historia de la Biblia, no es el mismo, es el mismo. Pero cuando David quiso edificar casa a Jehová, el Señor le dijo, tú no me vas a edificar casa, yo te edificaré casa. Amén. Yo te edificaré casa. Hoy el Señor, ¿cuánto que estamos acá presentes? No queremos agradar a Dios. Todos queremos. Pero el Señor nos dice, no, ustedes no me van a edificar casa. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré tu vida. Esa frase que el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, es con la misma palabra que el Señor le dijo a David, yo edificaré, te edificaré casa. El Señor nos trajo acá a la iglesia. Hemos sido perdonados, ¿verdad? Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero todavía hay cosas que Dios necesita trabajar en nosotros. Por eso es allí la importancia de esta nueva serie que nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de ser edificados. Desde el capítulo 8 de Mateo, vea, en adelante el Señor comienza a hablar sobre lo que el Señor sanó. Cuando nosotros somos expuestos por esta gran luz que le acabo de mostrar, que el Señor nos muestra en su palabra que somos incapaces, que no hay nada de bien en nosotros. ¿Qué podía ser un leproso? Pregunta, el capítulo 8:1, el Señor sana de primero es a un leproso. Bueno, Mateo resalta la sanidad después que él desciende del monte de un leproso. Mateo 8:1 dice, cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quiere, puede limpiarme. Amén. Esto es la actitud que podía ser un leproso. Un leproso es como hoy que un hombre tenga cáncer o tenga SIDA. Es una enfermedad incurable. Te diagnostican cáncer. Es algo que es incurable. A pesar de que tenemos una avanzada tecnología, ciencia, aún no se ha conseguido sanidad para el cáncer. Usted sabe que le dicen, ¿tiene células cancerígenas? Inmediatamente usted piensa que se va a morir, ¿o no? Esta persona tenía lepra. ¿Sabe qué era la lepra? La lepra eran llagas que supuraban pus. Eran llagas, y no solamente una llaga, era todo el cuerpo se llagaba, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Imagínense no poder bañarte, si cuando uno se baña se corta y se baña, eso quema, pica. Imagínense que cuando uno suda, usted ha sentido que usted tiene una irritación en las partes húmedas, y cuando suda eso le quema, le pica. Pero imagínense que tenga llaga. Eso es algo insoportable y era una enfermedad incurable para la época. No había cura. Solo Dios podía curar la lepra. Por eso él se acercó. Él reconoció su incapacidad. Este leproso representa a aquellos que tienen
ven su incapacidad de su condición y van al Señor. Y van al Señor para que les sane. Por eso, amados hermanos, no venimos a la iglesia por cumplir. No venimos a la iglesia para sentirnos que somos mejores que los demás. Venimos a la iglesia para ser sanados. Usted vino. ¿Cómo vino? Pero vea, cuando usted y yo somos sanados, experimentamos algo. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 4, disculpen hermano, Mateo 4, 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Hermano, y los sanó. Qué triste, hermano. Esto es bastante importante. ¿Verdad que sí? Les voy a mostrar por qué. Usted no va a conseguir en ningún momento que un fariseo trajo a otra persona a Jesús. Solo los enfermos que fueron sanados por Jesús trajeron a otros a los pies de Jesús. ¿Quién es usted? ¿Uno que se considera sano? ¿O un enfermo que fue sanado? Estamos trayendo personas, porque déjeme decirlo. Mi esposa siempre me dice, tómate domperidona cuando tengo dolor en el colon. ¿Por qué? Ella me lleva siempre a la domperidona. Porque para ella sabe que cada vez que toma la domperidona se le quita el dolor. Y a todo el mundo se lo recomienda. ¿Por qué no recomendamos de la misma forma a Jesús? ¿Ah? No. ¿Por qué no recomendamos a las personas a traer? No traemos personas a Jesús. Porque realmente, hermanos, no estamos siendo sanados. Ahí habían fariseos, personas que venían a examinar a Jesús, a examinar sus enseñanzas, a analizar las enseñanzas, a ver qué es lo que había allí, pero no traían a nadie a los pies de Jesús. Por eso, estas cosas que estamos leyendo, este libro de Mateo nos trae muchas enseñanzas. Nos muestra quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Somos como aquellos fariseos o somos como aquellos enfermos que van? Amén. Los que son enfermos y son sanados, realmente les recomiendan a todos, mire hermano, le recomiendan a Jesús a todo el mundo. Traen a las personas. Hay personas que no van a venir por sí mismas. Van a venir por su fe y por su convicción. También muestra la sanidad de un paralítico que fue llevado por sus amigos a donde estaba Jesús. Entonces, todos aquellos que veían y experimentaban la sanidad, hermano, son aquellos que realmente llevaban a otros a los pies de Jesús. Nosotros necesitamos ver cuánto somos incapaces, hermano, y cuánto nosotros necesitamos ser sanados. Si nosotros no percibimos en este tiempo que hay enfermedades en nuestro interior, Dios no nos va a poder sanar. Dios no nos va a poder sanar.
El Señor Jesús quiso hacer muchos milagros, pero donde las personas no querían ser sanadas, Él no los sanaba. Dios quiere sanarnos. Dios quiere que nosotros podamos percibir que porque hay un peligro que nosotros tenemos en la iglesia, porque como le dije, bueno, nosotros estamos viniendo, nos acercamos, leemos la Biblia, nos reunimos, pero esa no es la experiencia hacia donde Dios nos quiere llevar. Y aún cuando nosotros no nos consideramos justos, no recibimos su palabra para que ella trabaje en nuestro interior. Dios quiere edificar, Dios quiere quitar cosas. ¿Sabe qué edificar? Edificar quiere decir que hay que demoler algunas cosas para poder construirlas. Hay cosas que hay que quitar. Mañana antes de venir veíamos unos hermanos que están haciendo remodelaciones en el local de una iglesia allí, un grupo, y ellos están rompiendo pisos, rompiendo paredes, abriendo huecos, rompiendo, abriendo, socavando. ¿Estarás dispuesto a tú que Dios quite alguna cosa de tu vida? Porque cuando yo me creo que yo estoy bien así, y a mí se me dice, el Señor me dice, debes quitar esto, estoy dispuesto yo a hacer eso. Tienes que dejar de hacer esto. Por eso, pero el que es sencillo, pobre y humilde de espíritu, acepta. Dice, sí, Señor. David no se resistió cuando el Señor le dijo que no. Le dijo, no serás tú, sino tu hijo, que me edificará casa. Hoy Dios quiere que seamos sencillos. David se pudo haber molestado, ¿verdad? Como fue en el caso de Caín. Caín se molestó. ¿Se molestó Caín o no? Cuando vio que Abel, la ofrenda de Abel fue aceptada. Pero como David había pasado un quebrantamiento, había visto su derrota, había visto que en él no había bien, entonces él aceptó con sencillez. Pero cuando nosotros nos hemos visto, nos creemos perfectos, capaces, cuando Dios nos apunta a alguna cosa, así como edifica el Señor, hermano. ¿Cómo edifica cuando Dios no tiene forma de tratar con nuestra persona? No tiene camino. Entonces, en esta serie de alimentos diarios, el Señor nos quiere mostrar la necesidad de que nosotros podamos ser edificados. Pero para eso necesitamos ser pobres y humildes de espíritu. Ver nuestra condición. Ver que somos enfermos y que necesitamos al Señor. A veces Dios sanó con un toque. A un ciego Dios lo sanó y le digo, escupió lodo en tierra. Y le dijo, ve y lávate en un estanque. Dios tiene muchas maneras de sanar muchas cosas en nuestra vida. Quizá la forma que Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Es una forma como Dios está sanando algo en nuestra vida y no nos gusta. Y estamos resistiéndonos. Señor, pero Señor, necesitamos ser sencillos y decir, Señor, ¿qué quieres sanarme? Porque hay cosas que queremos cambiar, ¿verdad? Una forma como Dios nos está tratando y uno dice, Señor, pero esto no nos agrada. Señor Jesús. Por eso el Señor hoy nos dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. La puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que podamos ver la necesidad de ser edificados. Porque ya no es suficiente, amado hermano, con ser salvo, que estamos acá. Ser salvo es como ser sanado. Ser salvo como aquellos que Dios apiló un grupo de materiales. Ahora Dios quiere unirlos, acoplarlos, mezclarlos. La arena con el cemento, ¿verdad? El agua hace una mezcla, una preparación. Eso es lo que Dios
va a ser, viene la cabilla, alguna vez uno hace la cabilla, ¿qué papel haremos nosotros? Entonces todo eso muestra que Dios tiene que hacer un trabajo en nosotros. Necesitamos tener, para que Dios tenga una iglesia edificada, necesitamos ser acoplados, ser edificados. Dios le bendiga, hermano. Jesús es el Señor, que el Señor nos dé un espíritu sencillo. Amén. Podamos estar abiertos en esta nueva serie a que el Señor trabaje en nuestro interior.